Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. I always say this, and I'll say it again because it's true. I'm just super excited to be here with you guys today. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy. I think it's an honor to be used by God to bring you, Iglesia Vida, a message today. Creo It's que truly es an honor that I take un honor very ser seriously. usados por Dios para traer un mensaje a su pueblo, a ustedes. I am a firm believer that when we're in this place, in His church, and we're with our brothers, our sisters, our friends, and we're praising our Father, a God who has given us everything, family, friends, health, and we should be happy, we should be excited, we should be pumped, we should be ready to go. Are you guys with me? Creo que estamos muy contentos que cuando venimos a adorar a Dios es un momento que debemos apartar para dejar nuestras cargas en Dios, alegrarnos en Dios y poder abrir su palabra juntos y recibir un mensaje de Él. Y tenemos que tener un corazón de alegría, sabiendo que Dios tiene algo para tu vida y para mi vida. So my hope for you today is that you come with a smile on your face, full of excitement, and that you have a heart and you tell God, God, open up my heart today, speak into my life today. Y mi deseo para ustedes es que tengamos una actitud de decir, Señor, tienes algo para mí, abre mi corazón, ayúdame a entender lo que tú quieres hablar a mi vida a través de tu palabra. Because I know that God has a message for you today. Porque I estoy promise convencido de que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros you. en He wants esta to tarde. speak into your life. Él quiere hablar a tu vida. He wants to tell you that ultimately we should let Him, not our past, dictate our future. Dios quiere que sepamos que debemos dejar que sea Él quien guía nuestro futuro y determina nuestro futuro y no nuestros errores del pasado. Let's pray. Vamos a Lord, orar. thank you so much for another beautiful day at Iglesia Vida, Lord, where we get to partake in an amazing service, Lord, with our family, our friends, people that we love, Lord, serving, worshiping a God that we are completely in love with, Lord. That is a huge blessing to everybody here, Lord. I ask for the message that I can touch people's lives, change people's hearts, Lord, that we can leave our past in the past and start over with you, Lord, and reach new heights that you want to take us to, Lord. In the name of Jesus Christ. Padre bendito, gracias por tu presencia en este lugar. Creemos que tú vas a hablar a nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a abrir nuestros oídos espirituales y a recibir lo que tú tienes para nosotros. Usa tu palabra con poder para tocar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso. Eres digno, Señor. Te amamos y nuestra vida depende de ti. Necesitamos de ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. So, I would like to share something very cool that I got to experience recently. Quiero compartir una experiencia muy hermosa que tuve en mi vida. A few months ago, in March, early March, I took a trip. Algunos meses atrás, en marzo, tuve un viaje. So I rented a truck, I bought some Christian CDs, and I left my phone at home, Renté and I una, hit the road. renté una camioneta, me llené de CDs de música cristiana y comencé mi viaje. The main purpose of this trip for me was to spend time with God. Mi propósito principal en este viaje para mí era que yo quería pasar tiempo sin distracciones con Dios. So where does one go when they want to spend time with God? Vegas, baby. That's where I went. No, I'm just kidding. I'm kidding. I did go to Vegas, but that's because I wanted to see the city and to see the Grand Canyon. Dice, So. ¿a dónde vamos cuando queremos pasar tiempo con Dios? Dice que no Las Vegas, pero pasó por Las Vegas y pasó por varios lugares conociendo los Estados Unidos, viajando. Yes. So after the Grand Canyon, after Vegas, I went east and I went to New Orleans. Sí, pasé por el Gran Cañón y llegué a Nueva Orleans, hasta el sureste de Estados Unidos. And I got to tour a swamp and I got to see gators. I got to see all type of wildlife that was really Me cool tocó to ver see. cocodrilos y pantanos en esa área, una experiencia muy bonita. So it was really cool to experience something, God's creation, which we don't get to experience in the Northwest. Y me gustó ver otro aspecto de la creación de Dios que no hay en esta área del noroeste, ese tipo de vegetación. I also took a tour of the city and I got to see all the history of New Orleans and I got to see how they rebuilt New Orleans after Hurricane Katrina. Me tocó ver la historia de Nueva Orleans y cómo reconstruyeron después del huracán Katrina. And then I drove to Myrtle Beach. I was there for about 3 days. Y después viajé a Myrtle Beach, que es en el norte. Sí. It's on Sí. the East Coast. En la costa above South Carolina. It's in en South Carolina. más al norte. Yes. And so
every morning that I was there, I got to swim in the Atlantic Ocean, which was really cool for me. Me tocó nadar en el Océano Atlántico. Every morning, I got up and I went to the beach and I sat in the sand and I just read my Bible and I prayed and I read books. It was this beautiful and intimate time that Tuve I un got to tiempo experience. súper íntimo y precioso con Dios, que podía ir a la playa, traer mi Biblia, levantarme temprano, conectarme con Dios como nunca me había conectado antes. Then I went to DC and I got to see the White House, historical buildings. Me tocó ir a Washington D.C. y ver al presidente Trump, lo saludó, no es cierto, fue y estuvo en todos esos lugares de Washington. Yes. Let's pray for our president, Sí, by the way. sí, es cierto, hay que Yes. orar por nuestro presidente y nuestra nación. Muy cierto. And then I drove up to Philadelphia Y fui a Filadelfia, and I spent 3 days in New York after that. pasé 3 días en Nueva York. And I did the whole tourist thing. So I was walking around New York City and I had the I Love New York City shirt and I had a camera around my neck. Así que me tocó estar de turista en todos esos lugares y vivir lo que es ser un turista en este país. And then lastly, I went up to Boston. I spent 2 days. I got to see how this country was founded and the beautiful history. Me tocó ir a Boston y ver cómo se inició esta nación americana, conocer de la historia de este país. And then I flew back to Seattle from Boston. Y vine, ahora sí ya dejé ya la camioneta y volé de regreso en avión a Seattle. And as cool as it was to visit all those cities and get to see the history and like all these things, all these great things that I've always wanted Y aunque to fue una see. experiencia muy bonita poder conocer todos estos lugares turísticos bonitos de Estados Unidos, The best part was actually the driving. la parte más maravillosa de mi viaje fue el manejar. So my trip was 16 days, 5,200 miles, 16 días, 5,000 millas, 92 driving hours altogether. 92 horas manejando. And like I said, the main purpose of this trip was for me to spend time with God El by propósito myself. principal de este viaje era para mí pasar tiempo ininterrumpido con Dios. And to be honest, the most intimate moments that I got to experience was driving from city to city. Y los momentos más lindos, íntimos que pasé con Dios es cuando manejaba entre lugar y lugar. Most days I was driving, when I was driving from city to city, most days I was driving 10, 14 hours A veces sometimes. manejaba 10, 14 horas seguidas. And like I said, I went alone and I didn't have my cell phone, so I had a lot of free time to myself. No traje mi celular, estaba totalmente solos yo y Dios. And so, because of this, I got to spend the most intimate 16 days that I've ever experienced to God in my life to this point. Así que hasta el día de hoy fueron los 16 días más íntimos que he pasado conectado con Dios en toda mi vida. And God spoke to me. He spoke to me in many different areas. He spoke into my life. Y Dios habló a mi corazón y a mi vida en muchos momentos de ese viaje de formas muy reales, muy tangibles. It's funny how God works. When you put in the time, when you set time aside to actually spend time, be intimate with Him, and listen to Him, He will speak into your life. Es maravilloso saber que servimos a un Dios que es un Dios vivo y real y que aquel que le busca de todo corazón le encuentra. Y si tú le buscas y clamas a Él y te interesa a Dios, Él va a hablar a tu vida. So I'm telling you right now, if you open up your heart and if you open up your ears, Si God will abres tu speak to you. corazón, Expect a lot. Y tus oídos, Dios va a hablar. Espera que Él te hable. But He spoke to me about my self-worth. He spoke to me about my future Me and habló the acerca plans de mi valor, acerca de los futuros que My Él tiene para mi purpose. vida, mi propósito, that He has for my life. el propósito para mi vida. He even spoke to me about my health. Inclusive me habló Dios acerca de mi salud. You know, as young people, we don't really think about our health. We kind of put that off and we wait for it to actually happen. We don't want to think about Como it. jóvenes a veces no pensamos en la salud, disfrutamos y comemos de todo y no pensamos. But on the third day of this trip, I turned 28 years old. En el tercer día de este viaje cumplí 28 años de edad. And so I think God was trying to tell me, you know, you're getting older. You should start taking better care of yourself. Dice que Dios le hizo sentir de que era importante que cuidara su salud. Eating better, exercising. Comer más sano, tratar de hacer ejercicio cuando es necesario. Because I don't know about you guys, but I found out that the older you get, it's like your body turns into an old rowing boat. Sí, pero mientras más grandes nos hacemos, más trabajo le cuesta a nuestro cuerpo y más problemas empezamos a experimentar. Where there's holes everywhere and you just got to keep plugging them because your body's just like falling apart. You got to keep plugging the holes. Necesitas estar llenando los agujeros de deficiencias o problemas en nuestra One day it's a salud. cold, another day a tooth hurts, another day it's a joint that feels weird, or your knee keeps cracking every time you bend down, or you know. A veces tienes una gripa, a veces te duele la rodilla, a veces tienes un problema con la muela, el diente, estamos con constantes Your problemas. body just does not work the same way that it did when you were 20 or 21 years old. I found that
lately. That's what's Nuestro going on. cuerpo, y qué bueno que se da cuenta tan joven, ¿verdad? No sabe lo que le espera, ¿verdad? Sí. But it's sadly also, you guys, I know you guys will feel me on this one. It sadly becomes a lot easier to gain weight as you get older. Mientras más grande de Amen. edad estás, más fácil ganas peso y más difícil es perderlo. The other day I was reading a book on my bed, El otro día estaba leyendo un libro en mi cama and I was on my side, y estaba like this, reading the book. estaba en mi lado leyendo el libro. And I'm just turning the pages, and all of a sudden I felt something weird on my side. Y de repente me sentí algo raro en mi lado. And I'm like, what is this? It's like, am I growing something on ¿Qué the es side eso? of Me my... está saliendo algo. And I roll up my shirt, Dice, and I saw something that I've never seen in my life before. y vi algo en mí que nunca me había visto en mí en mi vida. I saw my first lonja, Vi mi, my first roll. mi primera lonja. And I was like, what is this? Dice, ¿qué es esto? And you know, I got down, I grabbed my lonja, I got down, I started praying to Jesus, Lord, I ask you for my lonja, please. No. I didn't do that. Román. Sí. But one of the biggest and most important things that God truly spoke to me about was letting go of my past. Pero en serio, una de las cosas que Dios habló a mi corazón en este viaje es la necesidad de dejar ir los errores de mi pasado. Letting go of my past so that He can shape my future. Y dejar ir el pasado para que Dios pueda hacer en mí su voluntad para el futuro que Él tiene para mi vida. Because certainly I've been guilty of that in the past. Porque I don't know he about you cometido guys. errores en eso en mi pasado. No sé si a ti te ha pasado eso con errores de tu pasado. It's so easy to become discouraged, disheartened when you're holding on to something from your past, a mistake that you made, a sin that you committed. Cuando hemos cometido un pecado en nuestro pasado o cometido un error en nuestro pasado que las consecuencias se arrastran hasta el presente, es muy difícil a veces entregarle eso a Dios para ser libre. Y eso nos persigue y nos roba de lo que Dios tiene para And the nosotros. devil loves that. Y Satanás en la Biblia nos muestra que Él ama, que Él quiere usar nuestro pasado en He nuestra uses contra. that in our lives. He uses the sins in our past to keep us down. He uses that to spiral our lives, to push us into depression. Satanás utiliza nuestro pasado para hacernos sentir que no tenemos valor, para deprimirnos, para hacernos sentir fracasados. Or even into just being mediocre, half-hearted Christians. O si no, para vivir una vida cristiana mediocre, una vida sin pasión para Dios. He knows that if we're dragged down by our past mistakes, it will be much harder for us to realize the beautiful plans and future that God has in store for Si us. Satanás hace que nuestro pasado nos encadene, Él va a haber ganado la victoria porque no vamos a poder ver el futuro y lo hermoso que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida si decidimos confiar en Él y seguirle. But I want to encourage you today to take your past, to take your sins, to take your burdens, and to put them at the feet of our God. Quiero animarles en este día, este mensaje es para ti, que tomes lo que sea de tu pasado que te ha encadenado y lo pongas a los pies de Cristo para ser libre. Because we have a God that changes lives. We have a God that forgives and restores lives, restores families. Porque tenemos un Dios que cambia nuestro pasado, que restaura nuestra vida, que restaura familias. So I want to talk to you about the resurrection story. Quiero brevemente ver sobre la resurrección, la historia de la resurrección de Cristo en los evangelios. The event that has radically changed our lives. That's the reason why we're here today, right? La resurrección y la salvación de Cristo es la razón por la cual estamos aquí en esta iglesia hoy, ¿sí o no? Something that's really cool about the resurrection story is that it's filled with people like you and like me. Lo maravilloso de la historia de la resurrección es que está llena de gente como tú y yo que podemos identificarnos. People like Mary Magdalene, Gente Peter, como María Thomas. Magdalena que estuvo en la cruz, como Tomás, como Pedro. And you may ask, well, Marco, how is that good news for me? Why is that so Y cool? podemos decir, Marco, ¿cómo es que esto es buena noticia para mí? Well, let's get into it. Let's go see what the Bible Vamos a says meternos al about this. pasaje. Mark 16, 1-7, if you want to open up your Bibles, it goes like this. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Dice en español, en Marcos 16, 1 al 7, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, otra María, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro de Cristo.
iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Dice el verso 4 y 5, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro para ver qué pasaba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Don't be alarmed, he said. You're looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. Versos 6 y 7 de Marcos 16 dice, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. So I have 3 pieces of good news for you guys today. Y hay 3 buenas noticias al ver en este pasaje. So everybody knows that we call the resurrection the good news, right? Todos sabemos que la resurrección son las buenas noticias. So these are the good news within the good news. Y esto que vamos a ver son las buenas noticias para nosotros dentro de esas buenas noticias de que Jesús resucitó para salvarnos. So the first good news, anybody can be redeemed. La primera buena noticia que vamos a explorar es de que todos nosotros, cualquier persona puede ser rescatado de la condición en la que se encuentre. The first lady that gets to hear about the resurrection is a lady named Mary Magdalene. Leemos en Marcos 16 que una de las primeras mujeres que iba a ungir el cuerpo del Señor era una mujer llamada María Magdalena. She had been the one taking care of his body at the tomb. Ella era la que quería cuidar el cuerpo del Señor en la tumba. And she gets to hear that the body is no longer there, that he has risen, just as he said he would. Y ve un encuentro con un ángel de Dios, un mensajero de Dios, que le dice que la tumba está vacía, que el cuerpo de Jesús no está allí más. If you know Mary Magdalene, you know that she had a very troubled past. Cuando estudiamos en los evangelios la vida de María de Magdala, esta región Magdalena, vemos que tenía un pasado muy problemático, muy difícil. The Bible tells us that once upon a time she had been inhabited by 7 demons. La Biblia nos habla de condiciones, que es la posesión demoníaca. Eso sigue sucediendo en nuestros días bajo ciertas circunstancias o en lugares como África o en México o en pueblos. Y María Magdalena, dice la Biblia específicamente, que ella alguna vez tuvo 7 demonios de las cuales Jesús le liberó. What is the lady who once had 7 demons doing at the tomb, getting a report from the angel on the greatest event that has ever taken place upon this earth? ¿Qué hace una mujer con su vida destrozada, que una vez tuvo 7 demonios, escuchando sobre el evento más importante de la historia de la humanidad, de Dios que vino a rescatarnos de la boca de un ángel, que esa tumba estaba vacía? It's even more amazing when you think about it, because typically people that had been inhabited by demons, they were shunned by society. Es bien interesante considerar, porque si te imaginas, en la Biblia se ven casos como un joven que tenía posesión demoníaca y el demonio lo aventaba al fuego y era sordo, era mudo, era un problema social que te aislaba de la sociedad, de tu familia, nadie quería estar contigo, tu vida estaba destrozada. Nobody spoke to these people, nobody touched these people, nobody loved these people. Nadie se quería acercarse a una persona con problemas de esa magnitud o acercarse, tocarles, hablarles. So imagine going from having 7 demons and being completely rejected by everybody to being the first one to hear this, to being in the Jesus story, to being at the resurrection. Imagínate la That's a historia. complete 180. La historia de redención, de rescate, de cómo Jesús la alcanzó, la liberó y ella encontró esperanza en su vida y encontró que era importante para Dios sin importar su pasado, y estaba ahorita escuchando la noticia más importante de la humanidad, de que Dios que nos rescató se había levantado de la muerte, había vencido la muerte. Maybe you've been there before. Maybe you've been the outsider in the past. Quizá nosotros, algunos de ustedes, podemos identificarnos de que hemos
hemos sido rechazados socialmente o hemos cometido errores que nos han hecho. But coming to God changed everything in your life because you belong to something. You belong to a community. You belong to a family. You were part of something like you are today, part of Iglesia Vida. Pero cuando venimos a Cristo y encontramos que tenemos valor en Él y encontramos una comunidad de personas también imperfectas, pero que buscan amar a Dios, empezamos a encontrar una familia en Cristo, oramos unos por otros y Dios restaura y cambia la vida del ser humano. So the good news means that anybody can be redeemed. Las buenas noticias al ver que María Magdalena fue de las primeras en la tumba es de que no importa tu pasado, tus errores, lo que hayas cometido, Dios puede rescatar tu vida. You are never out of it. You are never too far gone. Nunca estás demasiado lejos que el amor de Dios no pueda alcanzarte y redimirte y rescatarte. There's hope for you. There's redemption for you. Everybody thought that Mary Magdalene should be last, but Jesus put her first. Hay esperanza. Cualquiera diría, María Magdalena fue la última, ¿no? Sus discípulos que le siguieron van a ser los primeros en escuchar de la resurrección, pero fue esta mujer con ese pasado. God put somebody that had been shunned, that had been put away by society, stored away, to be thrown away, and He put her first at the resurrection. Come on, somebody praise Yes. God today because the last get to be first. Thanks to Jesus. Y una de las ventajas que tenemos maravillosas es que no importa nuestro pasado en Dios. Cada persona que tú ves sin esperanza o tu vida, un alcohólico, una persona con problemas sociales de relacionarse, sea cual haya sido tu pasado, Dios puede agarrar esa vida y puede limpiarte y perdonarte y ponerte, y por eso dice la Biblia, muchos postreros serán primeros, pero la ventaja es de que esos postreros estuvieron dispuestos a humillarse ante Dios y decidir seguirle de ahora en adelante, que es lo que hizo María Magdalena. And only God can do that. Solo Dios puede hacer eso. Only God can take broken, messed up people like you and I, and when everybody's saying that it's over, that we're too far gone, that we're too far out of it, there's no hope for us, He says, Jesus has the last say. No importa lo que otros digan de ti, Dios tiene la última palabra si tú eres moldeable para Dios y te sometes a su voluntad. I don't know what you have going on in your life, but let me tell you, it's never too late. You're never too far gone. Nunca es demasiado tarde, nunca has sido demasiado lejos para que Dios pueda fijarse en ti y pueda perdonarte y limpiarte y hacerte útil en sus manos. There's nothing in the world, whatever sin you have or you had in your past, there's nothing in the world that God can't cover, that God can't heal, that God can't free, or that God can't deliver. Es importante entender que no hay nada en tu pasado, ningún pecado, ningún error que Dios no pueda perdonar y que Dios no pueda cambiar para hacerte una persona limpia, para hacerte una persona valiosa en sus manos. Maybe you're here today and you're saying, Marco, you don't know what I've done. You don't know what I've seen. You don't know what I've touched. You don't know what I've drank. You don't know what I've smoked. It's too late for me. I'm too far gone. Quizá hay alguien hoy que dice, Marco, es que tú no sabes lo que yo he hecho con mis manos, con mis ojos, lo que he visto. Tú no sabes lo que me he fumado, lo que me he inyectado, lo que he tomado. Estoy muy lejos para que Dios tenga misericordia de mí. You say, my sin is so big. Mi pecado es tan grande, It ain't bigger than Jesus. pero no es más grande que Dios. Is that right? It ain't bigger than ¿No Jesus. es cierto Whatever problem eso? you have here today, it ain't bigger than Jesus. Cualquiera que sea el pecado que tú hayas cometido en tu pasado, no es más grande que la gracia y el amor de Dios que fue a la cruz para salvarte de esos pecados. Listen to me. If He can heal a lady who had 7 demons inside of her, Si He Dios- can heal whatever you have. Si Dios puede rescatar la vida de una mujer desahuciada con 7 demonios, aislada de la sociedad, oye, nuestra vida, lo que hayamos cometido no es nada comparado a aquello con lo que Dios puede hacer nuestras vidas útiles en su reino y podemos ser primeros en el reino de Dios. The next piece of good news, La segunda noticia buena que vemos en la historia de la resurrección there is a second chance for the doubters. es que hay una segunda oportunidad para aquellos que dudan. One of my favorite guys from the resurrection story is Thomas. Uno de mis personajes favoritos en la resurrección es el discípulo de Jesús que se llamaba Tomás. Thomas was one of these guys who had been hanging out with Jesus, right? He was an apostle. He knew Him closely. Tomás era uno de los 12 apóstoles que había caminado con Jesús de forma muy cercana, había visto su ministerio por 3 años. He spent a lot of time with Jesus, but he wasn't there when the news were delivered to the apostles that Jesus had risen, that He had resurrected. Había pasado mucho tiempo con Jesús, pero no estaba presente cuando
cuando se enteraron de las noticias de que la tumba estaba vacía y de que Jesús había resucitado. So here's what Thomas says when they go and they tell him. Entonces Tomás es de los últimos en enterarse y van y le dicen. It says, "Now Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, 'We have seen the Lord.' But he said to them, 'Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe.'" Juan 20, 24 al 25 dice, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, Tomás. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, respondió Tomás. Thomas says, "Hey, just for me, unless I can touch his hands, unless I can see it with my own two eyes, I'm not going to believe the report." Era una noticia tan increíble porque a la distancia vieron a Jesús ser masacrado, escupido, golpeado con una corona de espinas, 39 azotes con pedazos de piedra, los látigos sacando pedazos de carne. Vieron a Jesús que no podía cargar la cruz. Lo vieron que traspasaron su costado y salió agua y sangre. Lo vio muerto y dijo, a pesar de que había visto milagros, tenía un problema y dijo, a menos que yo lo vea con mis ojos y toque, no voy a creerlo. Thomas wants to see it with his own two eyes. Tomás quería ver con sus propios ojos. Now think about this. Thomas had walked with Jesus. He had seen his miracles. He had seen the power of Jesus. Imaginémonos que Tomás había caminado con Jesús, lo había visto sanar, lo había visto hacer milagros increíbles. Thomas and Jesus had a close personal relationship. Tomás y Jesús tenían una relación cercana como uno de sus 12 discípulos. Thomas should have known better, but yet he still had his doubts. Tomás debería haber creído porque ya había visto el poder de Jesús, pero aún así tenía dudas en su mente. But God is so big. He Pero- is so awesome that the Bible says in John 20:19 that they were all sitting around a house one day and Jesus, he didn't come in through the door. He came in through a wall. Pero Jesús es tan grande que en Juan 20:19 de repente se manifestó delante de ellos en medio de un cuarto. Because God is so big, sometimes he won't come in a conventional way. He'll come in an unconventional way into your life. Dios es tan grande que muchas veces llega a nuestra vida de la forma menos esperada o menos convencional. De alguna manera Dios llega a nuestra vida y nos escuchamos de Él y nos damos cuenta de que necesitamos de Él. He'll do this to say, "Hey, I'm here to tell you that I love you. I'm after you, I'm for you, and I'm here to give you a second chance," just like he did to Y Thomas. Dios hace eso en nuestra vida y aparece de diferentes maneras a través de un mensaje, una amistad, un problema, y de repente Dios te habla y te dice, te amo, te busco, hay una oportunidad para ti, si tú me buscas, hay esperanza en mí. I love this about Jesus. Me encanta esto de Jesús. He is not put off by Thomas's doubts. Jesús no se sintió rechazando a Tomás y diciendo, no, ¿cómo dudaste? No te vuelvo a ver. I think most of us as human beings, when we would receive that type of doubt, we would turn our back on that person. Yo creo que si alguien duda de nosotros, que es como un amigo cercano o algo así, o duda de algo de nuestra integridad, nos sentiríamos traicionados, quizá daríamos la espalda a esa persona. But God has his arms wide open. Pero Dios, en la Escritura vemos que Él tiene sus brazos abiertos. Some of us are here today and we have doubts. You have doubts. Y quizá puede ser que alguien en nuestra iglesia tiene dudas con algo de su fe. We're like, I don't know about heaven, or I don't know about Jesus, I don't know about religion. O alguien te traen a la iglesia y dices, yo no sé de religión, de Dios, de que si hay cielo. And maybe some people inside the church may write you off because of your doubts. They don't like that you have doubts. Y puede ser que haya iglesias en algunos lugares que cuando tú preguntas te dicen, deje de preguntar, no sea preguntón. Y tú, no, pues mejor no pregunto nada. But God is not put off. Pero Dios no es así. He is not concerned. He is not frustrated with your doubts. He is not upset with your questioning. Dios no se frustra con tus preguntas, con tus dudas. Ni nosotros en esta iglesia que es una iglesia sana tampoco nos vamos a frustrar. He has enough grace, he has enough patience, and he has enough mercy to handle your questions. Dios tiene la gracia suficiente, el amor suficiente de que Él puede tolerar tus cuestionamientos y tus preguntas. Jesus doesn't get upset with Thomas. Rather, he gives him a second chance. Dios, Jesucristo, en este pasaje, no se enoja con Tomás, sino que le da una segunda oportunidad y le reafirma sus dudas, su respuesta. God doesn't look
to doubters as haters. Dios no ve a los que dudan como gente problemática, He looks to them like opportunities. sino que lo ve como una oportunidad cuando tú tienes dudas. He doesn't look at the doubters and say, really? Really, Thomas? You have doubts? Really? O sea, él You're a no hater. dice, ¿de verdad a estas alturas dudas de eso? ¿Te preguntas eso? Dios no hace eso. That's not the spirit of Jesus. Esa no es la actitud de Jesús. He says it as a humble servant, and he says, Thomas, put your hand on my side right here. En una forma muy amorosa le dice, Tomás, ven y pon tu mano en mi costado. Ya sabía Jesús lo que él había dicho. He says, put your hand right here. Pon tu mano aquí. I don't know one guy that's here today that says, right here, touch me right here. This is my good side. Sí. Touch me here. Dice, ven y checa la herida, la cicatriz, el hoyo But donde Jesus traspasó says- la lanza. He says, touch my side. Pero él dice, ven, toca Touch mi my costado, hands. toca mi mano, ve las heridas de los clavos. He's not upset at Thomas. He gives him a second chance to believe. Dios le da una segunda oportunidad de creer y de comenzar con Dios de ahora en adelante. Faith is this beautiful journey. And God he's not telling you, he's not saying, he doesn't come in and saying, you have one shot, you better not blow it. La fe en Cristo es un viaje maravilloso de un Dios amoroso y paciente, que Él no te dice, ya la regaste una vez, ya no tienes esperanza, la puerta se cerró, sino es un Dios que mientras hay vida y esperanza de clamar a Él y de ponernos nuevamente al corriente con Él. God is so good. He just keeps showing up a second time and a third time and as many times as you need to answer as many questions as you have because His grace is sufficient. Anybody thankful today that we have a God that gives even the doubters a second chance? Y es maravilloso saber que servimos a un Dios que es tan bueno y tan fiel, porque creo que todos nosotros podemos identificarnos en momentos que hemos sido ingratos con Dios, que nos hemos alejado de aquel que nos dio la vida, de aquel que nos salvó, de aquel que nos ha dado oportunidades, de aquel que ha respondido oraciones. Pero lo maravilloso de estos pasajes es reflexionar que Dios es un Dios que mientras hay vida nos da la esperanza y nos ofrece la mano para volver a caminar con Él, para rescatarnos, para limpiarnos y para que crezcamos de esos momentos de incredulidad y seamos todo lo que podemos ser para el futuro que Dios tiene para nosotros. That is so good. Last piece of the good news. God tells us that our mistakes do not define us. Este tipo de pasajes y otro que vamos a ver, la tercera buena noticia es que Dios nos dice en esta resurrección que nuestros errores no nos definen, no son la última palabra de nuestra vida. So many of us suffer from this way of thinking that our mistakes define us, that they make us who we are. Algunas veces somos definidos por nuestros errores del pasado y nos vemos como fracasados, como inmorales, como problemáticos. Dejamos que el pasado nos defina. We think that that one night or that one sin, that one mistake will be with us for the rest of our lives, that it's going to stick with us forever. Pensamos que esa noche, que esa acción que hicimos en el pasado va a estar con nosotros toda la vida. But no, the resurrection gives me hope that although I made a mistake, I am not a mistake. Y la resurrección nos da esperanza y la actitud de Jesús hacia los que fallaron nos da esperanza a todos que aunque pecamos y llegamos a cometer errores, aunque cometemos errores, no somos un error, somos una persona hecha a la imagen de Dios a la cual Cristo rescató. I nor you are defined by our past mistakes. Ni yo ni tú debemos ser definidos por nuestros errores del pasado. We are defined by something greater, something bigger, something better. Somos definidos por algo más grande y algo muchísimo mejor. If we look at Mark 16:7, Si vemos Marcos it 16:7. says, "But go, tell his disciples and Peter." Marcos 16:7, qué lindo fue Jesús que dijo, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Why Peter? ¿Por qué a Pedro? After all, Peter had denied him 3 times, ¿Por right? qué si Pedro había negado a Jesús 3 veces? When Jesus was arrested and crucified, Cuando Jesús fue arrestado y crucificado, Peter detached himself from Jesus. Pedro se alejó por temor a que algo le pasara a él. He denied him 3 times. 3 veces se acercaron a él y negó conocer a Jesús. And this is on a personal level, it's so terrible because Peter again had a personal relationship with Jesus. They walked together, they did life together, they shared meals together. Pedro era una persona muy cercana a Jesús, era uno de sus mejores amigos, vivieron la vida juntos. Pedro quería ser fiel a Jesús y de repente pasar por una traición de decir yo ni lo conozco.
Imagine, for example, if you had a best friend or somebody that you were close with, and you opened up your home to them, Imagínate que tienes un mejor amigo que le abres la puerta de tu corazón, de tu casa, and you guys ate together, you spent time together, years y together, pasas mucho tiempo de comidas Shared juntos, meals. compartiendo vida. and imagine if that best friend Imagínate que ese mejor amigo were to deny you, to turn his back on you at the most vulnerable moment of your que life. te da la espalda en en el momento más vulnerable de tu vida, en el momento que más lo necesitas, te traiciona. How would you feel? ¿Cómo te sentirías? I imagine that's how Jesus felt. Yo me imagino que así se sintió Jesús. So why did God want Peter in particular to be told? ¿Y por qué Jesús quería que Pedro, particularmente Pedro, supiera? And again, I just love this about Jesus. Y esto me encanta nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. He wanted Peter to know that Jesus did not define him by his mistakes, by him denying him. Jesús quería que Pedro supiera que su relación con el futuro, el plan que Dios tenía para Pedro no era definido por esa negación y esa traición que tuvo de Jesús. And the same goes for you and for me. Y eso precisamente aplica a tu vida y a mi vida. I know that's so hard to believe sometimes, but we have a God that is loving and wonderful and has his arms open to you. Entiendo que a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero servimos a un Dios que es amor y que tiene sus ojos puestos en tu vida y que quiere usar tu vida. Sometimes you say, man, I blew it. You don't know what I did. I messed up really bad. I was the worst of the worst. There's no coming back. Y quizás dices, es que no sabes, traicioné al Señor, no puedo regresar de lo que hice, ya no hay esperanza para mí, de seguro que Dios me odia. I think we could easily exchange our names for Peter here. Creo que Go podemos- tell Marco, go tell Carlos Andres that I don't define him by his mistakes so that we know that he continues to come after us, to chase after us. Podemos cambiar nuestro nombre y en vez de decir Pedro, ve y dile a María, ve y dile a Raúl, ve y dile a Jaime, pon tu nombre ahí, porque Dios quiere también hacer lo mismo con tu vida, tiene un propósito y un plan así como lo tenía con Pedro. He comes after you no matter what state you're in. Dios nos ofrece su mano sin importar las fallas que hemos tenido. Because listen to this, we serve a God that leaves the 99 to go find the one that is lost. En las parábolas de Jesús vemos que Jesús es el buen pastor y el buen pastor deja 99 ovejas en el redil para ir a buscar a la una que se fue y se perdió. He cares for every single one of his sheep. Y eso muestra que a Jesús le importa cada uno de nosotros. Yo no soy favorito para Dios, tú eres importante para Dios, tú eres importante, cada uno de nosotros. Look, in this story, it happens to be Peter. Y en esta historia es Pedro. Peter is lost in his brokenness, he's lost in his decision, he's lost in his denial of Jesus. Pedro probablemente está con un profundo dolor, depresión, está en una situación que dice, ¿qué hice? And yet, Jesus goes to look for him. Y aún así Jesús va y Jesús lo busca y Jesús se interesa en él. That's amazing. Eso es maravilloso. That's the Amén. God that we serve. Ese es el Dios que servimos. How lucky are we? Qué bendecidos somos. Because we mess up. We are imperfect beings. Porque cometemos fallas, pecamos, batallamos con el pecado mientras estamos en este cuerpo. Eso no significa que es una licencia para pecar y decir, al cabo Dios me perdona. Pero significa que si hemos fallado hay restauración si nos volvemos a Dios. But God will always come after you, just like he did to Peter. Dios siempre nos va a buscar, así como lo hizo con Pedro. No endurezcas tu corazón. Today he's looking for you. Dios te está buscando a ti en este día. Maybe some people want to call you a mess up. Quizá algunas personas te van a llamar fracasado, o que But fracasaste. God tells you that you are redeemed, that you are loved. Pero Dios te dice que en Cristo, si tú has venido a Cristo, tú fuiste rescatado y que eres amado y eres amada por Dios. A mistake or a heavy past is not the end of your story. It's the beginning of your El story. pecado, las fallas de tu pasado no son el fin de tu historia. Si tú vienes a Cristo, es el comienzo de tu historia. The resurrection story is filled with people like you and I, like I said earlier. La historia de la resurrección está llena de personas imperfectas como tú y como yo. Beautiful story because it's filled with people like you and me with real issues, imperfect people. Es una historia hermosa porque nos da esperanza, nos identificamos con esas imperfecciones. I love the way that Jesus designed the story because he didn't put perfect Christians at the resurrection story. Es maravilloso al llegar a los evangelios
Porque Dios en su palabra no nos reveló pura gente perfecta y comprometida y que nunca fue infiel, sino nos muestra personas con sus humanas, con sus defectos reales. Where are the perfect people, the perfect Christians in the resurrection story? Where? ¿Dónde están los cristianos perfectos en la resurrección? Cuando arrestaron a Jesús, todos salieron corriendo. They're not there because they're not here, because they don't exist. No están allí porque tampoco están aquí, porque no hay ninguna persona perfecta que nunca peque, dice la Escritura. All of us at some point have been doubting Thomas. Todos en algún momento podemos quizá llegar a haber sido Tomás, dudando de aspectos de la bondad de Dios sobre ti o su verdad. All of us at some point have been like Peter, and we have let our mistakes define us. Todos en algún momento quizá hemos sido como Pedro, negado al Señor o permitir caer en una depresión, que esos errores nos definan. All of us have been at some point like Mary Magdalene, where we got into issues, we got caught up in situations we thought we could never overcome. Y quizá algunos como María Magdalena, que tienen un pasado muy difícil o que la regaron fuertemente y crees que eso te define, ese pasado. And yet, Jesus shows up and he says, "You are first." Y aún así si Cristo le permitió ser de la primera persona en escuchar de la resurrección. Our mistakes Nuestros are not errores the end, but rather they're just the beginning. no son la conclusión final. Tus pecados, tus fallas, cualquiera que sea lo que estás luchando, no es el último capítulo de tu vida. En Cristo hay esperanza de comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Listen, God is just getting started. Dios está comenzando contigo. It's amazing to me to see that the first three people in the resurrection story are people that we can relate to directly. Es maravilloso ver que estas personas que vemos en la resurrección es gente que podemos identificarnos. There have been seasons in my life where I was Mary Magdalene, where I was broken and where I had felt that I had issues and I thought I couldn't get out of them. Hubo situaciones en mi vida en que me sentí que había fallado a Dios y que mi vida estaba quebrada delante de Dios y veo la historia de María Magdalena y me da esperanza de ver lo que Dios puede hacer con mi vida. I've had doubts and I've had questions and I've had fears and situations, and Jesus showed up and with his grace he said, "Touch my side, touch my hands." ¿Y cuántas veces en nuestra vida que hemos dudado de la bondad de Dios, del amor de Dios, ya es el fin, no, Dios, a Dios no le importo, o dónde está Dios? Y de repente Dios de la nada hace algo, manda gente, voltea las cosas y nos calla la boca y nos muestra: aquí estoy. Ven y toca mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Amén. Man. I will close with this. Yes. Amen. I'll close with this. And I hope that this message has been motivating to you, but I don't want to just leave you on a motivating note. I want to leave you on an action note. So I got some action points for you to take Mi as deseo well. es que este mensaje no solo sea algo que te motiva a saber que eres amado, valorado y que hay una segunda oportunidad, sino también que sepas qué hacer. Look, Mary Magdalene allowed herself to be redeemed. María Magdalena permitió que Cristo cambiara su vida y desde que fue liberada por Jesús le siguió con fidelidad. She came in contact with Jesus and followed him, and she was there until the end. She was faithful day in and day out. María fue fiel al Señor, agradecida por lo que Dios había hecho por ella en el pasado, y por eso estaba hasta el final en la muerte, en el sepulcro, yendo a ungir su cuerpo, porque una vez que el Señor le cambió, no volteó a la vida del pasado. So maybe that's what's lacking in your life today. You need to totally buy in. You need to fully commit to God. Y esas son acciones para ti. Quizás tienes un pasado horrible, pero Dios dice: hay esperanza. Comienza a dar pasos de fe, no voltees atrás, comprométete, sígueme, ve la obra que voy a hacer en tu vida. So put yourself in a position where you allow yourself to get redeemed. Take that action. Ponte en una posición de dejar que Dios te transforme, sé fiel. Dice Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. If you have doubts, Si tienes dudas como Tomás, pray, research in the right places. ora, dile: Señor, tengo dudas, Señor, no encuentro respuestas a estos The cuestionamientos. Bible says, Y ask and you shall receive. busquen los lugares correctos. Jesús dice: buscad y hallaréis. There's nothing wrong with asking God for wisdom and intelligence in this topic. No hay nada de malo en pedirle a Dios que te dé sabiduría y que te guíe a las respuestas que van a responder tus preguntas. So do your research. Go find books. Encuentra libros,
confiables. The Case for Faith by Lee Strobel is a good Dice, one. por ejemplo, el caso de la fe de Lee Strobel, un exateo que conoció a Jesucristo. Un libro con razones muy prácticas, sencillo, fácil de leer para todos. El caso de Cristo o el caso de la fe, por ejemplo. Find people that you trust and that you know their stuff and ask them the questions. Encuentra gente en la que puedas confiar, que han podido sobrepasar dudas, que son personas de fe, gente que conoce, que puedes apoyarte y preguntar. Work through your doubts. Trabaja con tus dudas, no las dejes allí. But here's one thing you cannot do. Pero esto es lo que no debes hacer. Do not let these doubts paralyze you. No dejes que estas dudas te paralicen y dicen, no sé, pues no voy a vivir para Dios. Do not let them stop you from taking action. No dejes que te paren en tu vida para tomar acción, para conocer al Dios que tiene grandes cosas para tu God vida. has so much for your life and He has so much for your future. But Dios tiene cosas grandes para todo aquel que lo busca. if you're inundated in your doubts and you're not able to take steps in your faith, then you're never going to be able to reach that full potential that God has in store for Pero you. si dejas que tus dudas, tu falta de fe te paralicen, te vas a quedar paralizado. Te vas a robar de que Dios haga cosas hermosas en tu vida y en la vida de tu familia. The third news, which is God tells us that our mistakes do not define us. Y el tercer paso de acción con la tercera buena noticia de que Dios no quiere que tus pasados te defina tu futuro. If this is you and you are struggling with your self-worth and with your worthiness of being a follower of Jesus, then what you got to do is you got to get right with God. Si tú estás quizá batallando porque dices, es que le he regado, es que no sabes lo que he hecho, es que mi pasado me persigue, lo que tienes que hacer es poner esa carga en las manos de Dios, no dejar que ese pasado te defina y ponerte a cuentas con Dios, sea lo que sea que hayas hecho. If you have a heavy past or you committed a heavy sin or you made a big mistake, simply go and confess your sins. Get right with God. That's the first step. Si tienes un pasado difícil, lo que tienes que hacer es, Padre, aquí está mi vida. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Okay. So go get right with God. He's waiting for you to take those steps. Entonces ponte a cuentas con Dios. Dios te está esperando. ¿Qué esperas tú? Be faithful to God. Be faithful in coming to church. Sí. Connect with a life group. Connect Tenga- with people that are walking the same way that you are. Ten gratitud con Dios. Dios es el que te dio la vida. Vive para Él. Sé fiel a Él, porque es el mejor lugar donde nuestra vida puede estar en el centro de su voluntad. I'll end with this. Culmino con esto. Listen, God has a beautiful, beautiful future in store for you. I promise you that. Dios tiene cosas maravillosas para aquellos que le buscan, para tu vida si tú le buscas. But you will never, ever be able to get there, to reach it, if you can't let go of your past. Pero nunca, jamás vas a alcanzar esa vida abundante que Cristo vino a darte si tú no sueltas tu pasado. So let go of that stuff. Deja tu pasado. Grab it and bring it to Jesus' feet and put it at His feet and let Him take care of it. Trae tus cargas, tus piedras pesadas, tu orgullo, tu falta de perdón, tu odio, tu amargura, tu pecado y ponlo a los pies de Cristo y dile, Señor, no puedo más, te lo dejo. Take Him up on His offer for a fresh start and a bright future, because that's what He has to offer you today. Créele a su palabra que dice, venid y estemos a cuentas. Si sus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Créele a Dios, buscad al Señor mientras puede ser hallado, dice su palabra. And let God, not your past, determine your future. Y deja que Dios, no tu pasado, no tus errores determinen tu futuro para vivir para su gloria.